Me basé en el inicio de la teoría de la evolución, donde durante el siglo XVIII un grupo de investigadores que fueron llamados naturalistas se reunieron para recopilar información sobre la fauna y la flora en muy diversas zonas de nuestro planeta. Tenemos a Linneo en 1707 a 1778, donde él consistió en proponer una serie de reglas para asignar a todos los seres vivos en género y especie. Para Linneo, las especies constituyen un grupo de seres bien diferenciados, y esta perspectiva, llamada fijista, consideraba que cada una de las especies estaba creada tal y como era, y que no experimentaban cambios a lo largo del tiempo. Tenemos al transformismo, donde una vez creada, sí se podían cambiar, y propone que los organismos se transforman desde forma inferior a superior. Para los transformistas, algunas transformaciones habían fracasado, lo que explicaba la extinción de las especies. Dentro de Lamarck tenemos a Lamarck, que es el naturalista francés, donde expuso las primeras ideas razonables sobre la evolución. Él habla de la ley del uso y desuso, y de la herencia de los caracteres hereditarios. La ley del uso y desuso dice que los órganos hacen que se desarrollen mucho, y el desuso sea continuo, hace que se degrade. O sea, el uso de un órgano se va a desarrollar mucho, y eso va a hacer que después se va a degradar. Después tenemos la herencia de los caracteres hereditarios, donde tenemos que los órganos se desarrollan en los seres vivos, y esa parte de órgano va a ser heredado por sus descendientes. Esto hace que los organismos se adapten al medio en que viven. Lamarck se basa en el ejemplo de la jirafa del cuello corto, donde pensaba que las especies iban cambiando, evolucionando para adaptarse a sus necesidades, aumentando así poco la complejidad de los organismos vivos. Lamarck decía que las especies provienen de una de otra, de la más simple a la más compleja. Y bueno, como ya me he dicho, que se desarrolla en herencia de los caracteres hereditarios. Bueno, y tenemos el ejemplo del ancestro del actual jirafa, que se adapta estirando cada vez más su cuello tras generaciones en generaciones, para alcanzar la rama de los árboles más altos. Después tenemos a Darwin, donde Darwin es un inglés, el padre de la teoría de la evolución por selección natural, en 1809 a 1882. Darwin hizo un viaje por Beagle en el año 1831, que se hizo a los 22 años, en el barco Reconocimiento de América del Sur. En ese viaje él recopiló información, observó cómo se iban evolucionando en las especies, y en el año 1858 Darwin recibió un paquete que venía de la isla de archipiélago malayo, que ese contenido tenía resultado de la investigación llevada a cabo por Alfred Russel Wallace en 1823 a 1913. El escrito contenía una extraordinaria exposición de la teoría de la evolución por selección natural. Esto hizo que estos dos autores largan la publicación del origen de la especie en la década del 60. Y bueno, como para Darwin,
la teoría de la evolución decía que como descendencia, las ideas que las especies iban cambiando a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies, el origen de la especie, pero que comparten donde... Bueno, ellos publican en 1858, publican el, el origen de la especie y en ese viaje, en la década del 60, en ese viaje Darwin, eh, él observa cómo van evolucionando las especies. Para Darwin, la teoría de la evolución la defendía como descendencia, que la idea era que las especies cambian a lo largo del tiempo y que dan origen a nuevas especies que comparten un ancestro en común. Ahí teníamos, por ejemplo, el mono, que el hombre descendía del mono. Sería un ancestro en común, pero el más utilizado que había observado Darwin durante su viaje y que había llegado hasta la isla de Galápagos, observó que los pinzones de la isla de Galápagos tienen distinto tamaño de pico y que han ido evolucionando por su alimentación. Ese tamaño iba evolucionando dependiendo de la alimentación que tenía cada ave. Tenemos, bueno, como también tenemos que, bueno, Darwin se basaba en la lucha por la existencia, la variabilidad por la intraespecífica, la selección natural. Y la selección natural podemos decir que tiene a promover la supervivencia de los más aptos, tenemos, bueno, que se van a adaptar al ambiente en que se encuentran. Tenemos, bueno, la teoría neodarwinismo o teoría sintética, donde habla del neodarwinismo. Podemos decir que se consiste que los fenómenos evolutivos son el resultado de la relación entre las mutaciones y la acción de la selección natural. Ahí tenemos a Darwin, Mendel y la genética moderna. Bueno, ahí también podemos hablar de las leyes de Mendel, que no eran muy conocidas, las 3 leyes de Mendel, y que Darwin no sabía cómo explicar cómo se transmiten los caracteres hereditarios en ese tiempo, ni mucho menos cómo se daba el ADN. Después tenemos, bueno, que ningún científico apostaban por las teorías evolutivas, conocía la existencia de los genes ni de las mutaciones, pero ya esto así había ocurrido en los individuos de una especie, se transmiten a los descendientes. Por ejemplo, tenemos de la teoría neodarwinismo, donde un hongo que crece en el piso de un bosque, o los árboles que comparten con espacio el espacio, el mismo suelo. Y con todo esto tenemos sus distintos puntos de vista de cómo han ido ellos investigando y qué opinión tiene cada uno sobre las teorías de la evolución, que cada uno tiene su punto de vista diferente.